Enlace con el invitado de esta mañana. Entérese y participe en la entrevista de este día. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, después del trago amargo con los diputados y escuchando una canción de Piero que se llama Mi Viejo, no creo que es por el invitado de hoy. Sí está viejo, pero no tanto, ¿verdad? No tanto como ustedes lo creen. No, al contrario, es todavía muy joven y con mucho entusiasmo, muy profesional y sobre todo con muchas ganas, con mucha actitud de seguir adelante. Pedro Valtierra, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí andamos, Francisco, muchas gracias por la invitación. Pedro Valtierra es un hombre que es ejemplo de la cultura del esfuerzo, que es ejemplo de cómo superar las adversidades que se le vinieron presentando desde muy niño, cuando tuvo que salir de su rancho acá en Fresnillo para tratar de avanzar, de cursar sus estudios, de irse a la Ciudad de México, y de aseador de calzado se convierte en fotógrafo, se convierte en un multireconocido y multipremiado fotógrafo, y el próximo mes de septiembre será doctor honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pedro, felicidades por este ejemplo que nos has dado, y gracias por este ejemplo que nos has dado de la cultura del esfuerzo, pero platícanos cómo iniciaste la vida de fotógrafo. Pues mira, fue allá por 1971, a final de 71, yo tenía 2 años apenas en la Ciudad de México, había migrado junto con mis padres, mis hermanos, y eran 8 hermanos entonces, y pues yo entre otras actividades tenía, boleaba zapatos ahí en el mercado Cartagena en Tacubaya, particularmente los fines de semana, que es cuando más gente va al mercado, y luego entre semana pues me iba al bosque de Chapultepec, y caminando, buscando trabajo, y un día pasé frente a Los Pinos, más o menos finales del 71, y ahí vi que había muchos elementos de seguridad que cuidaban a los secretarios de Estado, que estaban ahí reunidos con Echeverría, el presidente Echeverría, este es en Los Pinos, ¿no? Trabajaba desde muy temprano y llegaba la gente ahí, entonces en el estacionamiento estaban ellos y pasé un día por ahí y empecé a bolear. Y ahí me quedé. Un día faltó el bolero del Estado Mayor presidencial y me pidieron que yo lo sustituyera. Tenía 16 años y así empecé ahí, y un día conocí el laboratorio de fotografía de Los Pinos, en donde había 2 laboratoristas, el señor Morales, el maestro Morales, y estaba el fotógrafo, el coordinador de fotografía, el jefe de fotografía se llamaba Agustín El Chino Pérez, un famoso fotógrafo, y pues había otros, entre ellos Manuel Madrigal, que era un fotógrafo que venía de la revista Siempre, fotógrafo preocupado por la lectura, muy lector, un periodista, un fotógrafo que se había formado con Pajés Yergo, con Alberto Domingo, con todos aquellos personajes de siempre. Y entonces yo me apegué mucho a él, no solamente porque me enseñó a preparar químicos, a la cosa del laboratorio, a revelar fotos. Allí en esos años, sobre todo a partir del 72, 73, 74, y pues fue una etapa de aprendizaje. Así fue como yo llegué a la fotografía. Debo reconocer que me gustaba la foto, yo ya tenía una cámara para retratar a mi familia. Y también, bueno, en Fresnillo pues yo vendí el Sol de Zacatecas, vendí el Heraldo de México, que estaba recién salido. Trabajaba con don Víctor Dávila García, que tenía una peluquería, la Peluquería Hidalgo, y también era un centro ahí de reunión, de debate político, y eso recuerdo
las conversaciones y las discusiones entre los jóvenes que se reunían ahí con Víctor Dávila y hablaban del 68, de la política, ¿no? ¿En peluquería? En la peluquería, en la noche, las tertulias estas, llevaban una guitarra, cantaban, hablaban, ¿no? Yo ahí me acuerdo y recuerdo las fotos de que salían en el Heraldo o en la revista Siempre o en la revista Impacto, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mi abuelo, Carlos Valtierra, había participado con Pancho Villa como parte del equipo del ejército de élite, que eran los Dorados. Él es muy chiquito, se había incorporado ahí, y había regresado ya mayor a vivir al rancho, y entonces era una persona que leía mucho. Se llevaba los periódicos, me acuerdo de Novedades, la revista Siempre, y ahí yo me acuerdo de las fotos de Martin Luther King, del asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, del asesinato de Martin Luther King, de la entrada de Fidel y los revolucionarios a La Habana, ¿no? Entonces las fotos a mí se me quedaban grabadas, y yo sentía un cierto afecto, no puedo decir mucho, pero de esta manera es como yo llego a la fotografía, ¿no? Cuando lo que más me impacta de la fotografía es el proceso de revelado. Cuando tú estás en el que yo llego y pues estaba encandilado, me voy acercando con mi cajón de bolear en la mano, me voy acercando a la tarja donde estaban los laboratoristas y fotógrafos de la presidencia revelando. Lo que más me impactó es cómo iba surgiendo la imagen en el revelador, ¿no? Y todo ese proceso químico a mí me impactó. Y yo digo que a partir de ese momento me embrujó, ¿no?, la fotografía. Porque yo ya sabía que había foto, pero no sabía cuál era el proceso. No conocía el proceso del revelado, que es una cosa realmente maravillosa. Cuando va apareciendo la foto y luego cuando se fija la imagen, toda esa parte. Cuidar que no se te queme. Bueno, darle el tiempo correcto, la exposición correcta. Que eso es una técnica que la vas adquiriendo con los años, con la experiencia, con los consejos, por supuesto. Entonces, yo, como siempre he dicho, soy un fotógrafo afortunado, que conocí a gente muy valiosa, que tuvieron, pues, la amabilidad de enseñarme y de compartir sus secretos, ¿no? Mencionaste algo que hemos perdido, varias cosas que hemos perdido ya. Te hiciste con el fotógrafo Madrigal, que te enseñó que un fotógrafo tiene que leer, tiene que prepararse. Sí, así ¿Qué es. influencia tuvo Madrigal contigo? ¿Cómo se llamaba Madrigal? Manuel Madrigal. Mira, bueno, yo pienso que él influye mucho porque platicábamos de los temas políticos, hablábamos de todos los temas, ¿no? Leíamos los periódicos, y él siempre fue una persona que me estimuló mucho, que me preocupara por la lectura, a que entrara a la escuela. Yo en ese tiempo había terminado la primaria, hice sexto en México, en la escuela El Pípila, terminé la primaria y yo pensé que era más que suficiente, pero Madrigal siempre me estimuló para que continuara mis estudios y para que leyera, ¿no? Y para que tuviera mucho cuidado en tomar fotos, que no disparara tantas, tenía que cuidar la película. En fin, él siempre me estuvo orientando a eso, que no usara flash, que fuera cuidadoso en mis encuadres, y para mí o para alguien que empieza, un consejo de esa naturaleza, pues sí te ayuda mucho, ¿no? Y hoy en día, al paso de los años, Pedro, ya está respondiendo la gente, que felicidades, te mandan muchos saludos. Bienvenido nuevamente a tu tierra. Muy merecido el doctor honoris causa que próximamente te entregará nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Deberías escribir tu biografía o tu autobiografía. Realmente eres una cultura del esfuerzo. Mucha gente que empieza a escribir. Sí, fíjate que hay un libro que me hizo un amigo cubano, murió el escritor, que es un poco mi biografía, ¿no? Y bueno, ahora hay que buscar a la esposa para él me lo regaló para publicarlo, pero bueno, tú sabes que no se puede publicar. Y bueno, sí me gustaría escribir algo ahora. En estos años, pues ya como que uno piensa en reflexionar un poco sobre lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué un fotógrafo se debe de preparar? Mira, porque trabajamos con información. Los periodistas, los fotógrafos de prensa, los fotoperiodistas, pues somos
comunicadores. Y para comunicar los temas que estás cubriendo, el que sea, debes tener información y debes saber lo que estás haciendo. Es como un reportero, el que escribe, ¿no? Uh-huh. El fotógrafo lo va a contar con luz. Y de esa manera, leyendo, sabiendo, conociendo los temas que vas a retratar, tú tienes la posibilidad de hacer fotos que sean más entendibles, más claras, más precisas para los lectores, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que una de las cosas importantes en el periodismo, en el fotoperiodismo, es la lectura. No solamente la lectura, ¿no? También la música, por supuesto la poesía, saber hablar con la gente. Un fotógrafo no puede ir nomás por la vida así sin ton son. Hay muchos fotógrafos que así hacen, así trabajan, pero la fotografía, afortunadamente, no es solamente el aparato y saber dominar la luz, saber controlar la luz, saber la exposición, no, sino saber el contenido. Una fotografía va a ser mucho más rica si tiene elementos de información combinados con la cuestión estética. Una foto estética bonita, pues no te dice mucho, ¿no? Es como las fotos de turismo, ¿no? La foto debe de hablar casi. Y esa fue mi ventaja, ¿no? Luego también tuve la fortuna de trabajar, por ejemplo, con Benjamín Wong en El Sol. Poco tiempo trabajé. Se acaba de morir hace murió hace unas 2 semanas. 2 semanas, sí es. Yo soy uno de los admiradores de Wong. Es uno de los periodistas más completos, de los periodistas más decentes que ha tenido este país, incluyendo a muchos famosos. Uh-huh. Fue un hombre muy respetuoso, un maestro. Y trabajé con él al principio. Mi primer trabajo en un periódico fue El Sol de México. Y recuerdo muy bien, por alguna circunstancia hablé con él. Era un hombre muy sencillo, era director general, muy joven, había sido reportero, Él, por cierto, nació en... San Luis, ¿no? No, nació en Zacatecas, aquí en Villa al norte, acá por Concha del Oro. Concha del Oro. Y luego se fue a vivir a San Luis. Pero, en fin... ¿Por qué la importancia de leer? Porque te da más elementos para poder contar las cosas mejor, ¿no? O sea, no es suficiente la cámara, no es suficiente dominar la técnica. Ahora, bueno, ya con todos los aparatos sofisticados es mucho más fácil. Siempre tiene que haber este compromiso con la lectura. Eso te acerca a la gente, ¿no? No podemos estar distanciados y si vamos a contar historias, menos, ¿no? Pedro, tú conoces muchos más fotógrafos que yo. Yo también he estado muy ligado a la fotografía y esto me lleva a preguntarte, ¿se está perdiendo el oficio y la profesión de ser un buen fotógrafo? Te pregunto esto por la gran cantidad de gente que hoy se cree fotógrafo y que trae nada más un teléfono celular. Sí, mira, bueno, la fotografía hoy, pues todo el mundo la hacemos. En realidad los teléfonos celulares no son teléfonos celulares, son cámaras, ¿no? Que también sirve para hablar, pero básicamente la función es pues una computadora, una cámara fotográfica. Yo sí creo que se ha perdido. La facilidad de hacer fotografía ha hecho que todos nos sintamos fotógrafos. Yo creo que hay que establecer una diferencia entre la fotografía profesional, entre la fotografía de aquellos que están interesados en producir mejores imágenes, en comunicar temas, aunque es ahora esta frontera entre los buenos y los malos, o los profesionales y los amateurs, fíjate que ya no existe, porque hay amateurs muy buenos. Todo radica en que seas un respetuoso de hacer fotografía y que procures hacer tus fotografías muy bien, ¿no? Pero si ahora ya todos somos fotógrafos, se toma fácilmente fotografías, los teléfonos tienen una calidad realmente maravillosa. Yo no quisiera hablar mucho de esta facilidad de hacer fotografía, porque creo, como alguien me dijo, van a salir cosas muy buenas. Pero sí debemos tener cuidado. Yo siempre establezco la diferencia entre los profesionales, ¿no? Y vivimos además con tanta fotografía que circula en las redes, ¿no? Que nos hace poco sensibles a ver la calidad de la fotografía.
tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, en la manera en que estamos viendo fotos para poder valorar todavía la fotografía de calidad. Yo espero que haya muy buenos fotógrafos en el futuro o ahora mismo que nos hagan buenos trabajos. La facilidad de hacer fotografía también te permite, bueno, pues que te sientas como muchos fotógrafos, lamentablemente, muy bueno, ¿no? No te sometes al rigor de los años, al rigor de la experiencia, al rigor de los críticos de la fotografía, sino que hoy, pues de pronto se confunden mucho los conceptos y de pronto te sientes artista empezando sin sacrificio, sin esfuerzo. Yo no digo que todos tengamos que hacer el mismo esfuerzo, que todos, pero llegar a un cierto lugar requiere de mucha permanencia, de mucha insistencia, de mucho carácter y sobre todo de ser muy autocrítico. Y creo que eso se está dando poco en muchos fotógrafos, ¿no? Ahora se piensa que con 2, 3 fotos se puede exponer, se puede ganar el gusto de la gente. Yo creo que la fotografía, como el periodismo, como cualquier oficio, requiere de trabajo, de mucha persistencia, de sacrificio, ¿no? Y de mucho rigor, ¿no? Porque pues, si no, imagínate, cualquiera sería escritor, cualquiera sería pintor, ¿no? Cualquiera sería gobernador. Cualquiera sería gobernador. Bueno, en eso siempre es un poco más fácil, ¿no? Pedro, ¿sigues usando laboratorio? ¿Sigues encontrándote con la magia del laboratorio? Mira, me encuentro realmente poco, ¿no? He estado tomando algunas fotos clásicas, como dicen, analógicas, fotos de rollo, revelando, y porque, bueno, yo ya llevo mucho tiempo produciendo foto digital, pero la relación que estableces con la fotografía clásica, la fotografía tradicional o argéntica, como le dicen, ¿no? Argéntica por la plata, ¿no? Uh-huh. Yo digo que es la fotografía clásica, se ha masificado que es la fotografía analógica, en realidad es fotografía clásica. La relación que estableces tú con la fotografía clásica, desde revelar e imprimir, es una relación diferente. Te transforma la fotografía. El proceso de estar en el cuarto oscuro, de revelar, de imprimir, te cambia mucho la relación. Sí, porque vives horas y horas tratando de encontrar la mejor calidad fotográfica, el mejor tono. Eso es algo, no es que yo añore el pasado, sino que se establece una relación tan íntima con la fotografía que vale la pena, sobre todo los que venimos de esa parte, pues recuperarla, ¿no? Yo creo que hay todo un argumento de por qué la fotografía blanco y negro para muchos fotógrafos es más importante que el color, porque con la fotografía, por ejemplo, en blanco y negro convives mucho tiempo, te demanda mucho tiempo, es muy exigente la fotografía blanco y negro, o sea, no todas las impresiones que haces son buenas, hay que hacer pruebas, hay que saber, hay que conocer de los papeles, de los químicos, en fin, la temperatura. Entonces estableces una relación de mucha intimidad con la fotografía blanco y negro. El color no, porque normalmente la mandas la técnica, la necesidad de imprimirlo de manera muy técnicamente bien. Eso no, bueno, el que quiera establecer una relación, pero es muy técnica. Ahí tiene que ser 10 segundos, perfecto. El blanco y negro es más poético, es otra cosa. Entonces, esa relación con la fotografía te hace quererla, ¿no? ¿Tú prefieres el blanco y negro? Yo prefiero el blanco y negro, sí. He tomo color, bueno, en el Sol de México, en el 77, pues traíamos 2 cámaras, yo traía 3 porque tenía una mía, y tenías que tomar transparencia, por ejemplo. Para imprimir a color, ¿verdad? Para imprimir a color, y transparencia básicamente, y blanco y negro, ¿no? Hay una frase tuya, no recuerdo bien el origen, pero decías, bueno, no me acuerdo bien el concepto de la frase, pero es perderle el miedo a la luz o no perderle el miedo a la luz. Sí. ¿A qué te refieres con esto? Mira, perderle el miedo a la luz es dominar la técnica, ¿no? O sea, hay que entender el contexto de esa frase.
Yo soy periodista, trabajo en una agencia que es diario, hace diarismo, que es diferente a ser un periodista documental de una revista de una semana, es distinta la dinámica nuestra. Tú lo sabes, un reportero que está todos los días en la talacha, pues es distinta su producción. Entonces yo en algunas conversaciones había salido la idea de que uno es fotógrafo cuando realmente dominas la luz, cuando sabes aquí en la cabina qué exposición le voy a dar con 400 ASA, con qué exposición voy a tomar. Cuando tú le pierdes el miedo a la luz en ese sentido, y luego sales a la calle y cambias tu diafragma, tu velocidad, cuando tú dominas eso, es cuando realmente, me decía Madrigal, puedes empezar a ser fotógrafo, cuando realmente comprendes esta circunstancia, ¿no? Cuando sabes qué es lo que estás haciendo. Y esa parte es muy importante, aparentemente no, porque yo vengo de la enseñanza muy práctica en la que te decía no puedes usar exposímetro, no puedes, tienes que hacer todo calculado y reflexionado, o sea, tienes que ver tus fotos y calcular todo para que te des cuenta y tú puedas resolver, no porque así quisieran que trabajara, sino como enseñanza, como ejercicio de aprendizaje. Cuando tú domines la luz es cuando ya te conviertes en un fotógrafo, ¿no? Y para dominar la luz tenías que comprender y razonar de qué se trata la luz. Volvemos a lo mismo, prepararse. Prepararse, así es. Entonces, ese es un método de trabajo. Yo he contado estas historias y, por ejemplo, los fotógrafos que vienen de la academia, que no los hace mejor porque al final es la misma historia en el laboratorio, ¿no? Y no comparten esta idea. Porque, bueno, dicen hay que usar un exposímetro, el exposímetro te resuelve todo. En los teléfonos viene el exposímetro integrado, pero yo estoy hablando de la historia, no de la prehistoria, pero sí hace muchos años, en los que tú tenías que dominar esas circunstancias, porque muchas veces periodísticamente no podías estar midiendo la luz, tenías que hacer fotos casi como clandestinas, en esas condiciones, no clandestinas, pero sí que no se viera la gente, que no se den cuenta, ¿no? Y además había cámaras, aunque usted lo dude, donde no había la palabra A de automático y todo lo teníamos que hacer manual. Así es. Y teníamos que jugar con la cámara. Así es, y bueno, el automático... Pues sí, pero si es prehistoria ya. Pues yo creo que es prehistoria, sí, ¿no? Y lo cuento porque pues así fue como nosotros aprendimos. ¿Usabas flash? ¿Te gusta usar el flash? Usaba flash poco, sobre todo para el color. Porque veo tus fotografías, bueno, de todas, excelentes todas, pero muchas de ellas cargadas a los claroscuros. Sí. Yo usé realmente poco flash. Usé poco flash porque, como te digo, fui afortunado, ¿no? Haber trabajado en presidencia con Manuel Madrigal y con los otros ejemplos de Chino Pérez y eso, siempre mi cercanía con Manuel Madrigal fue no uses flash. No hay necesidad de usar flash, hay que traerlo en ciertas circunstancias. Pero nosotros los fotógrafos, y lo digo criticándome a mí en primer lugar, somos muy cómodos. O sea, si tienes flash, no desarrollas tu potencial de ver la iluminación, de ver los contrastes, de ver esto. Porque con el flash matas todos esos detalles, salvo que sea una cosa muy, muy, muy necesaria en la que no haya absolutamente nada de luz. Tienes que usar flash. Entonces ahí yo aprendí desde que estaba muy jovencito que podía bajar la velocidad, que podía tener cuidado bajando velocidad, viendo la iluminación y todo eso. Entonces dominar la luz otra vez, esta idea de que cuando le pierdes el miedo a la luz, cuando controlas eso, puedes avanzar en tu producción fotográfica. Entonces yo soy de los fotógrafos que usaron poco flash, y de los fotógrafos que tomaban muy pocas fotos. Yo tomé muy pocas fotos. Aún así, hoy en mi archivo tengo 350,000 fotografías. Es un archivo que, a pesar de que se quedaron negativos míos en 1+1, en la jornada, en el sol, pues es una cantidad muy grande de... Eso no es común. No es común. Casi todos los fotógrafos se deshacen de sus archivos o nunca tienen el cuidado de cuidar sus negativos. Pedro Valtierra tiene un archivo de más de 350,000
fotografías. ¿Qué va a pasar con ese archivo, Pedro? Mira, la historia bueno, de México. Es la historia de México. Yo estoy trabajando en mi archivo. He estado publicando cosas de esa época que eran, pues, que estaban inéditas. Son 350,000 fotografías y transparencias que, pues, que yo fui guardando. Mira, por ejemplo, en el caso de 1+1, yo era socio de 1+1. Y cuando yo me salí, que nos fuimos a la jornada, yo era socio del periódico de cooperativista. Como estaba interesado Becerra Costa en quedarse con las acciones, yo hice una negociación, yo le di mis acciones a cambio de que me permitieran sacar mis negativos. Uh-huh. Y a partir de entonces todo lo que yo he producido es mío. Yo fui a la jornada, trabajé en la jornada con un acuerdo de que todo lo que produjera era mío. Yo tomé conciencia de eso por alguna circunstancia. Yo guardo en mi casa, en mi archivo, tengo mi archivo, todo lo que produje. Yo hacía un periódico a los 14 años. A los 16 años hice un periódico en la secundaria número 17 para trabajadores donde estudié y lo tengo guardado. Yo he guardado todos mis documentos y tengo una persona que me ayuda, Lucía Cuevas, que está trabajando conmigo hace muchos años. Ella estudió archivonomía, entonces ella guarda todos, hasta mis poemas que hice en los años, ya sabes que de pronto uno... Está muy relacionada, ¿no?, la fotografía con el poema. Está muy relacionada. A mí yo hubiera querido ser poeta. Te hubieras llevado a San Pedro y con eso ya resuelves tu problema. Pues sí, ¿no? A San Pedro, a tantos poetas zacatecanos. Siempre tuve esa idea, pero bueno, hablando del archivo, yo guardé todos mis archivos y hay fotógrafos, lamentablemente, que no los guardan, que no tienen conciencia. Hace un par de años, en la casa de Julio Mayo, me encontré un fotógrafo que hace años que no veía. Él es mayor que yo y me dijo: Pedro, yo soy mejor fotógrafo que tú. Ya estaba un poquito tomado, pero me lo dijo así como un poquito medio molesto. Y sin embargo, tú eres más famoso que yo. Le dije: bueno, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú eres mejor que yo. ¿Qué puedes decir tú eso? Y además yo nunca he dicho que soy un buen fotógrafo. Yo soy un fotógrafo que se apasiona. Pero luego él mismo me dice: ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que yo no tengo un solo negativo. Pero soy mejor que tú. Le dije: bueno, está bien, ¿no? Esa es la historia de la fotografía. Yo he cuidado de la fotografía, de lo que he producido. Lo he hecho circular. Lo llevo a exposiciones. Ahorita, mira, por ejemplo, están levantando la exposición que estaba aquí en la Fototeca, Pasión por lo Cotidiano, que es una exposición que se hizo en Pachuca durante el Festival Internacional de la Imagen. Y tengo una exposición ahorita en Tijuana, en el Centro Cultural de Tijuana, Secut, una exposición vieja porque se organizó en el 12, ha circulado prácticamente por todo el país. Y es una exposición, curiosamente, que nunca tuvo espacio en Zacatecas. Curiosamente, bueno, esas son otras circunstancias. Pero yo expongo mucho, ¿no? Expongo mucho mis fotos, circulan mucho las fotografías, porque la foto la haces para que circule. Para que se vea. Para que se vea. Todo lo que hacemos los comunicadores es para que se vea, ¿no? Entonces, si mis fotos circulan, y por ejemplo el Centro Cultural de allá de Tijuana, que fue una exposición muy bonita, que está muy bien museografiada, me siento a gusto, pues es el sentido de la fotografía. Son 350,000 negativos, de los cuales pues se conocen unas 300, 400 fotos. Yo estoy ahora haciendo una selección, escogiendo fotos. Tengo otra exposición se acaba de levantar en el Palacio de Minería, sobre las mujeres, ellas las que luchan. En fin, hay mucho trabajo. Son mis fotos, todas están circulando. Oye, Pedro, qué tan gruesa o qué tan delgada es la línea y tú lo practicas, tú lo debes de saber, de una fotografía periodística a una fotografía de arte? Pues mira, sobre ese tema, es un tema complejo, gracias por la pregunta, es un tema que reclama, yo digo, hasta debate de mucha gente, porque yo creo que no hay esa frontera.
Y gracias porque la pregunta está bien planteada, la frontera entre la foto artística y la periodística, ¿no? Yo creo que no hay frontera. Yo creo que hay fotografía buena, que puede llegar al arte, y está demostrado, hay grandes fotógrafos que así lo vemos, que así se ve en los museos, y curiosamente, los fotógrafos de prensa, los fotógrafos documentalistas, son los que más fotos de arte tienen. Sí. Aunque en el mundo, o sea, se distingue, por ejemplo, en la calle dicen, oye, tú eres de prensa y yo soy artista. Es incorrecto decir eso, ¿no? Y lo hacen como denostando, ¿verdad? Denostando, por supuesto. O sea, tú eres chafa, tu periodismo, durante muchos años, tú lo sabes, los periodistas éramos mal vistos, ¿no? Y lo hacen de esa manera, con mucha soberbia. Y en realidad, cuando tú vas a los museos, encuentras que los grandes artistas son los documentalistas, porque han hecho obra que trasciende más allá, ¿no? El decir arte, bueno, te da caché, te hace sentir artista. Entonces, yo digo, por ejemplo, que ahora los fotógrafos o otros géneros de la fotografía, antes de trabajar, son artistas. Hay que parecer artista, no hay que trabajar, ¿no? Por eso la frontera entre la fotografía artística y la periodística en realidad no existe. Yo esto lo digo y lo digo con mucho orgullo porque lo he platicado muchos años. Pero, por ejemplo, nos llegan mucho modas de los gringos, de los franceses, ¿no? Ahora de los catalanes. Los españoles nos están colonizando otra vez, sobre todo en el lenguaje fotográfico, ¿no? En la manera de enfrentar las cosas, en la manera de hacer fotografía. Está de moda la fotografía contemporánea. Yo digo, está bien la foto contemporánea, pero a mí déjenme hacer la foto de la calle, la gente, el sufrimiento, la luz, la sombra, lo cotidiano, ¿no? Que es donde está la riqueza para mí. Por ejemplo, dice, no, es que lo contemporáneo es lo de hoy, o sea, lo documental, y eso ya no está de moda. Yo no me guío por las modas, me guío como periodista, pues por los temas de la calle, ¿no? La gente. Por lo que te ha dado esa preparación. Por lo que me ha dado esa preparación, y bueno, para mí la vida está allí, ¿no? Para mí la vida está no en construir una foto, que es respetable, pero eso no te hace mejor fotógrafo. Pedro, hace un momento me platicabas de tu archivo, me platicabas también de tu primera cámara prácticamente de niño, de adolescente, de aquellos encuentros de tertulia en la peluquería o en la vida cotidiana. Te hago dos preguntas. ¿Tienes alguna fotografía de aquella época? Y la segunda, ¿surge de aquel sentimiento retratos de Fresnillo? Pues sí, mira, hemos trabajado mucho en Fresnillo. Este es el tercer libro que hacemos de Fresnillo, Los retratos de Fresnillo, resultado de un concurso que se llama Los retratos de Fresnillo, la recuperación de la historia de Fresnillo, es la idea. Esta idea la debemos al maestro Jaime Robledo, que trabaja en la fototeca, que es de Fresnillo, y entonces hicimos este libro con 67 fotografías. Hubo una convocatoria el año pasado, la convocatoria la lanza, yo hice una fundación para apoyar básicamente la creación de los zacatecanos, y de no solamente los zacatecanos, también en otras partes del país, pero hemos puesto interés en Fresnillo para recuperar un poco, para recuperar la memoria. Mira, esto lo hicieron otros, lo han hecho otros personajes en Fresnillo, ¿no? Y nosotros nos queremos sumar al esfuerzo, al trabajo por recuperar nuestra memoria fotográfica, ¿no? Por la historia de Fresnillo en imágenes. Y este es un libro que ya presentamos, la exposición está en la escuela, en la UPZ. Se presentó el libro ahí la semana pasada. Vamos a hacer otra presentación en Fresnillo, y si nos dan espacio haremos aquí también una presentación. Pero ahí estás viendo las fotografías históricas del Fresnillo, ¿no? Yo creo que la fotografía nos da carácter, nos enseña, nos muestra el pasado, de dónde venimos, qué hacemos. Cosa que hoy se está perdiendo en riesgo, se está poniendo en riesgo, ¿no? Con las fotos digitales, con las cámaras digitales, el sentido de guardar, de conservar, se pierde, ¿no? La vida es muy efímera, es muy rápido, y entonces vamos perdiendo
esa necesidad. Tú tienes aquí el libro. A mí me gustaría que todos guardaran sus fotos, que las imprimieran, que les pusieran datos. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros, es el tercer libro que hacemos de Fresnillo. Estamos ahorita trabajando, por ejemplo, fíjate, sacamos una beca del FONCA para trabajar el archivo de don Ricardo Sánchez Ortega. Está en la fototeca, nos donó ese archivo. Y la fototeca tiene 12 colecciones muy importantes, históricas, ¿no? Que valen mucho, porque es la memoria del estado de Zacatecas. Pero en particular, bueno, tenemos este libro, que es nuestro aporte a Fresnillo, y trabajamos por Zacatecas. Hemos publicado 7 libros en la fototeca, somos muy productivos, en 13 años. Y bueno, pues es recuperar un poco, ¿no? ¿Y dónde los consigo? Este libro, bueno, sea, como gente común. Mira, lo vamos a poner a la venta en la librería El Quijote, de nuestro amigo Roberto Sánchez, ahí en Villalpando. También en la librería de ¿cómo se llama esta librería que está ahí en el Callejón, Andrea? Andrea, y con la librería de Juan José Macías. En fin, lo vamos a poner a la venta en distintos librerías. Poeta Juan José Macías. El poeta, y lo vamos a presentar en Fresnillo, y también va a estar en Fresnillo a la venta. Y acaba de salir el libro, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. Ahí inicias como aseador de calzado, trabajas en peluquerías, vendes periódico, te conviertes en fotógrafo, pero luego eso fue sembrar. Luego empiezas a recoger la cosecha y empiezas a recibir el reconocimiento a tu trabajo, Premio Rey de España, bueno, una cantidad de premios que has recibido de fotografía, el nombre de la fototeca que llegó para quedarse para siempre, muy merecido, Pedro Valtierra, la fototeca Pedro Valtierra, y próximamente te entrega la Universidad Autónoma de Zacatecas su máxima distinción, que es el doctor honoris causa. Todo este reconocimiento, Pedro, ¿qué significa para ti y sobre todo a qué te compromete?